Hola, mi nombre es Richard Cruz Tirado y hoy voy a explicar un ejercicio aplicativo para el examen final de Ingeniería Eléctrica y Automatización Industrial. Bueno, a continuación presentamos el planteamiento del problema que nos piden diseñar un circuito lógico para la selección de dos alarmas A y B en una salida F mediante una entrada de selección S. Nos dicen que si C es igual a 0, entonces F vale lo mismo que A, y si C es igual a 1, entonces F vale lo mismo que B. A continuación nos presentan el gráfico de cómo sería la simulación. Acá podemos ver la tabla de valores, la cual nos presentan en el problema. Para ello, necesitamos encontrar la función lógica, para lo cual ingresamos a la página de Karnaugh e ingresamos los valores de nuestra tabla de verdad en la fila Y, que se encuentra en esta imagen. Y a continuación presionamos el botón Subtimit para obtener la función lógica, ¿no? A continuación nos presentan la función lógica, que significa que Y es igual a A negado de B más A por C. Acá se encuentra el gráfico de cómo sería la simulación y al costado la tabla de verdad, la cual vamos a utilizar. A continuación vamos a explicar la simulación en el programa ICIEDA, en el cual hemos encontrado tres entradas lógicas, una es S, otra es A y otra es B, en las cuales se les asignará un 0 o un 1 según la compuerta que nos indique, ¿no? Por ejemplo, para iniciar la simulación, hemos considerado una compuerta NOT, dos compuertas AND para la multiplicación, una compuerta OR para la suma, una resistencia de 220 ohmios, acá un indicador que nos indicará si es 0 o 1 lógico, un LED que al momento de ser 0 lógico estará apagado y al momento de ser 1 lógico estará prendido. Bueno, para iniciar con la simulación procederemos a revisar la tabla, la cual nos indica, por ejemplo, en el primer caso, si es 0, 0, 0, tendría que ser el F0, o sea, al final tendría que estar 0. Entonces, como podemos ver en la imagen, esto es cierto, ¿no? Si apreciamos en la tercera fila, nos indica que el S sería 0, el A sería 1, el B 0 y el F1. Entonces, procedemos a la simulación. En este caso, el A tendría que ser 1, lo cual modificamos. Entonces, simulamos y efectivamente sale 1, tal cual lo indica el PPT. Eso significa que está bien ejecutado el programa de simulación. También nos damos cuenta que el foquito LED se prende al momento de ser 1. Otra de las simulaciones puede ser el 0, 1, 1 y como final nos saldría 1. Entonces, procedemos a la simulación: 0 en S, 1 en A y 1 en B. Entonces, simulamos efectivamente, sale 1 y el foquito LED sigue encendido. Podemos probar con otro, con 1 en S, 0 en A, 0 en B y el final nos tendría que salir 0. Entonces, 1 en S, 0 en A, 0 en B, simulamos y efectivamente nos sale 0 y el foquito LED está apagado. Podemos aplicar otra, por ejemplo, el 1, 1, 1 y al final tendría que salirnos 1. Entonces, 1 para S, 1 para A, 1 para B, simulamos y efectivamente sale 1 tal cual nos lo indica la tabla de verdad. Nos podemos dar cuenta que el foquito LED está encendido. Ahora vamos a explicar la simulación en el programa Multisim. En este caso hemos adicionado tres switches en los cuales está el 1, está el 0 en S, 1 y 0 en A, 1 y 0 en B, también la compuerta NOT, dos compuertas AND, una compuerta OR, una resistencia de 220 ohmios y un foco LED, el cual nos indicaría si el 1, si sería el 1 lógico, ¿no? Si estuviera prendido sería 1 lógico y si estuviera apagado sería 0 lógico. Bueno, observando nuevamente la tabla, en este caso vamos a explicar la tercera fila, en la cual nos dice que sería para S 0, para 1, para A 1, para B 0. Entonces, nos dice S 0, A 1 y B 0, el cual nos indica, en este caso, que el F tendría que ser 1, o sea, el foquito LED tendría que ser prendido, tal cual como se nos muestra en la imagen. Otro de los cuales vamos a ejecutar sería el de acá. 1 para S, 0 para A, 1 para F
en el cual nos daría como 1 lógico de resultado. Entonces, 1 para S, 0 para A, 1 para B y 1 lógico para resultado debido a que el foquito LED está encendido. Otro de ellos podemos explicar para un 0 lógico. En este caso puede ser para 1, 1, 0, el cual nos daría 0. Entonces, simulamos 1S, 1A y 0B, el cual nos indica que el foquito LED está apagado. Eso significa que es un 0. Otro de ellos sería el 0, 0, 0, el cual nos indica un 0, ¿no? Entonces, 0, 0 y 0, foquito LED apagado, significa que está en 0. Otro de ellos puede ser el 1, 0, 0. 1 para S, 0 para A, 0 para B, F0. Entonces, 1 para F, 0 para A y B0. Entonces, eso significa que el foco está apagado y que es 0. Otro de ellos puede ser el 1, 1, 0, el cual nos da 0. Entonces, ejecutando la simulación, 1 para S, 1 para A, es 0 para B y el foquito LED está apagado. Eso quiere decir que es 0. A continuación procederemos a explicar la simulación en el programa FluidSim, en el cual incluimos una fuente de alimentación de 24 voltios, también un switch S, un A y un B, en el cual están un 0 lógico y un 1 lógico. 0 lógico en A, 1 lógico en A, 0 lógico en B y 1 lógico en B. También agregamos la compuerta NOT, dos compuertas AND y una compuerta OR. Ahora vamos a proceder a simular para interactuar con la tabla de verdad. En este caso, como se puede apreciar, ahí todas las compuertas están en un 0 lógico, lo cual nos indica que la tabla de verdad, la tabla de valores presentada. Cuando todas las compuertas están en 0 lógico, el flujo de corriente al final va a ser 0. En este caso se puede apreciar de la siguiente manera. Ahora, procedemos con el siguiente resultado. Por ejemplo, 0, 0, 1 en B nos daría 0 en F, o sea, no habría flujo de corriente al final. En este caso, si ponemos un 1 en B, efectivamente nos damos cuenta que no hay ningún flujo de corriente. Ahora, procedemos a la siguiente simulación, que nos indica que S0 en A, 1 en B, 0, nos daría al final un 1. En este caso, el flujo de corriente al final sería de 1. Efectivamente, como podemos ver al final de la simulación, existe un flujo de corriente. Eso quiere decir que el sistema que estamos ejecutando está bien. Otra de ellas sería, por ejemplo, el 0, 1, 1, el cual nos daría 1. Entonces, como nos damos cuenta, 0 en S, 1 en A, 1 en B. 0 en S, 1 en A y 1 en B. Efectivamente, sigue habiendo flujo de energía. Otra de ellas puede ser ¿no? 1 en S, 0 en A, 1 en B y nos daría 1 en F. Entonces, procedemos. 1 en S, 0 en A y 1 en B. Efectivamente, sigue habiendo un flujo de energía y eso es un 1 lógico positivo. Otro de ellos puede ser el 1 en S, 1 en A y 0 en B, el cual nos daría 0. Entonces, 1 en S, 1 en A y 0 en B, efectivamente, como podemos corroborar, no existe ningún flujo de energía, lo que significa 0 lógico. Por el último, sería un 1 en S, 1 en A, 1 en B, el cual nos indica un 1 total. Entonces, 1 en A, 1 en B, 1 en S y efectivamente el flujo de energía está corriendo. Eso significa un 1 lógico positivo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar la simulación en el programa Tinkercad. En este caso hemos utilizado una batería de 9 voltios para darle electricidad al sistema, un convertor de 5 voltios que nos servirá para que le dé el voltaje correcto para que pueda funcionar el foco LED. Acá también mostramos un multímetro que nos indica el voltaje que recorre por todo el sistema. También hemos utilizado este switch de 4 entradas, de los cuales el 1, el 2 y el 3 representan a las 3 relaciones lógicas que estamos utilizando en el problema, ¿no? El 1 para el S, el 2 para el A y el 3 para el B. Como se puede apreciar en la imagen, vemos un invertor, dos compuertas AND y una compuerta OR. Para darle
inicio la simulación, lo que vamos a realizar es revisar la tabla de verdad para demostrar si está bien ejecutado el sistema. Esto nos indica que, por ejemplo, si es que al mover el 1 o 0 en cada uno de los tres switches, el foquito LED prenderá si es que es 1, pero si es que es 0 se mantendrá apagado. Entonces, observando la tabla de verdad, por ejemplo, en el segundo punto, que nos dice 0, 0, 1, nos daría como equivalencia 0. Entonces, 0 para S, 0 para A y 1 para B. Correcto, el foquito LED no prende, eso significa que está correcto. Otro de ellos sería el 0, 1, 0, que nos daría 1. Eso significa que el foquito LED debería prender. Entonces, 0, 1, 0 y correctamente el foquito LED prende. Otra equivalencia puede ser 0, 1, 1, que nos daría como 1. Entonces, 0, 1, 1 y el foquito LED sigue encendido. Otro de ellos puede ser 1, 0, 0, que nos da como relación lógica 0 al final. Entonces, eso significa que el foquito debe estar apagado. 1, 0 y 0, y vemos cómo efectivamente el foco se apaga. Otro de ellos puede ser el 1, 1, 1, que nos da un F de 1. Entonces, ejecutando la simulación, 1 en S, 1 en A, 1 en B, el foquito LED se enciende automáticamente. Eso quiere decir que la simulación y el esquema presentado es correcto. Muchas gracias.